Hola, es un gusto estar con ustedes en el Congreso Internacional Teoría del Arte, Enfoques Transdisciplinarios. Los organizadores del Congreso me han pedido que presentara una reseña autobiográfica. Yo soy David Wright. Pasé mi infancia, niñez y parte de mi juventud en Marquette, Michigan, en la costa sur del lago Superior. En 1976, cuando tenía 20 años de edad, me mudé a San Miguel de Allende, Guanajuato, donde obtuve los grados de licenciado y maestro en Bellas Artes en el Instituto Allende, escuela incorporada a la Universidad de Guanajuato, a la vez que me enamoré de la cultura y el arte de los pueblos originarios de Mesoamérica. En 2005 presenté mi tesis sobre códices otomíes en el doctorado en Ciencias Sociales del Colegio de Michoacán. Desde 1980 he trabajado en varias instituciones de educación superior en los estados de Guanajuato y Querétaro, impartiendo materias sobre el dibujo de natural, historia del arte, teoría estética, historia, códices mesoamericanos, traducción del náhuatl y métodos de investigación. He aprovechado estancias de investigación en la Universidad de Texas, la Biblioteca Dumbarton Oaks de Harvard, la Universidad de Princeton y la Biblioteca Newberry en Chicago. Soy miembro corresponsal de la Academia Mexicana de la Historia e integrante del Sistema Nacional de Investigadores. Actualmente laboro como profesor en el Departamento de Artes Visuales de la Universidad de Guanajuato. Les voy a presentar el tema hoy, evaluando las experiencias estéticas desde el paradigma de la cognición corporalizada. Este trabajo fue desarrollado con el apoyo de varios estudiantes. En este trabajo presentamos los resultados preliminares de un experimento estético llevado a cabo en la Universidad de Guanajuato como parte de un proyecto de investigación colectiva, cognición corporalizada y experiencia estética. Participaron estudiantes de varios programas educativos de licenciatura y maestría procedentes de universidades de México y de España. Esos estudiantes son Mauricio Benítez Sánchez, Ada Jocelyn Flores Arce, Diego Martín Guzmán Bedoya, Urpi Dainzú Holguín González, Airam Sinaí Naim Linares San Elías, Mariana del Pilar Quesada Gallegos, Liliana Romero Nava, Jesús Israel Salas Ramos, Ichazo Urriticotochea Carrasco, Juan Carlos Vázquez Montalvo. El experimento consistió en armar una instalación efímera en un espacio universitario y registrar las experiencias estéticas de 31 personas mediante una encuesta. Antes de abordar los resultados de este experimento, presentaremos un resumen del paradigma de la cognición corporalizada, así como algunos de los antecedentes más relevantes del proyecto. Durante la última década del siglo XX y las primeras del XXI, surgió un cambio de paradigma en el campo de las ciencias cognitivas. Hasta entonces, el modelo predominante fue el cognitivismo computacionalista, que concebía el pensamiento como la manipulación de representaciones simbólicas mediante reglas, sin reconocer la importancia del cuerpo y su contexto. Una obra clave en el surgimiento del paradigma de la cognición corporalizada fue la obra del biólogo Francisco Varela, el filósofo Evan Thompson y la psicóloga Eleanor Rosch. El libro tiene el título The Embodied Mind. Fue publicado en lengua castellana como De Cuerpo Presente. Este paradigma enfatiza la experiencia, retomando ideas de la fenomenología, especialmente las ideas de Maurice Merleau-Ponty. La mente, con sus procesos conscientes e inconscientes, se entiende
como un fenómeno que emerge de la interacción de la gente con sus contextos ambiental y sociocultural. Se habla de la cognición 4E, porque desde esta perspectiva la mente es encarnada, es decir, corporalizada, enactiva, porque se enactúa un mundo mediante el acoplamiento del cuerpo pensante con su medio ambiente. Es embebida, porque estamos entrelazados con nuestros contextos, y extendida, porque los procesos cognitivos no se limitan al cuerpo. Así se trasciende la dicotomía mente-cuerpo, heredera de la dualidad alma-cuerpo, tan arraigada en el pensamiento occidental. La fuerza explicativa de la perspectiva corporalizada o encarnada ha provocado un gran bullicio en las ciencias cognitivas y en otros campos. Se trata de una forma novedosa de concebir al ser humano y todo lo que hace, piensa, siente y crea. Su aplicación al estudio de las experiencias estéticas, la creación artística y la educación en las artes se encuentra todavía en una etapa incipiente. Un avance se dio en 2016 con la organización de un congreso internacional en la Universidad de California en Irvine. Las ponencias están disponibles en la red. Hay libros sobre la estética encarnada de reciente publicación. Una búsqueda en la red revela un interés creciente en el tema. Durante el último lustro, en la Universidad de Guanajuato, hemos estado explorando las posibilidades de este enfoque en programas de investigación de verano, unidades de aprendizaje en la licenciatura en artes visuales y en la maestría en arte y en el doctorado en arte, así como los proyectos de titulación de los diferentes niveles. 2 artículos derivados de estos proyectos han sido publicados. Son resúmenes de las investigaciones de titulación, proyectos de titulación de estudiantes, como este que es de Daniela Ramírez González, quien egresó de la licenciatura en artes plásticas, y de su proyecto de titulación se extrajo este artículo, Cuerpo y Ambiente, una exploración estética interactiva, un trabajo muy interesante que realizó, que fue publicado en la revista CLEA, que es publicada por el Consejo Latinoamericano de Educación por el Arte, con sede en Brasil. Y fue apropiado eso porque parte de su proyecto lo desarrolló como alumna de intercambio precisamente en Brasil. Otro trabajo que también sirvió como proyecto de titulación de Stephanie Constantino Vega tiene el título Reptiles cósmicos y experiencias estéticas, una exploración pictórica. Aquí se introduce el tema de la estética reptil, aprovechando la potencia estética de las serpientes, cosa que veremos en el proyecto que en un momento más voy a presentar. Este artículo fue publicado en la revista El Ornitorrinco Tachado, publicado por la Universidad Autónoma del Estado de México. Son antecedentes de nuestro proyecto. El proyecto que vamos a comentar hoy se llevó a cabo aquí en el edificio de las artes que estamos viendo de la Universidad de Guanajuato. La obra efímera Serpientes y Biberones se instaló durante 2 horas en un espacio multifuncional en el núcleo del edificio de las artes, en el campus Guanajuato de la Universidad de Guanajuato, como parte de la materia Cognición Corporalizada y Experiencia Estética. Ahí se encontraban aproximadamente 40 personas, en su mayoría estudiantes de las licenciaturas en artes visuales, música y artes escénicas. Varios jóvenes ocupaban las mesas de la cafetería.
Otros realizaban prácticas de expresión corporal en el escenario. Un estudiante rodaba como rueda, su cuerpo insertado en un aro. Una joven y una niña saltaban en un trampolín a un lado. El equipo a cargo del montaje de la obra colocó un banco de madera, lo cubrió con una tela elegida por sus formas geométricas y sus colores, y colocó encima y alrededor del banco 8 biberones grandes hechos de cilindros de unicel con plástico impreso con flores y chupones de látex. También aprovecharon 8 representaciones en goma de serpientes de 132 centímetros de largo y 24 representaciones en goma de diversas especies de serpientes de 36 centímetros. Se buscó crear una composición dinámica y expresiva con cierta dimensión narrativa. La selección de los elementos obedece a su potencial para provocar respuestas emotivas. Las representaciones de serpientes tienen un impacto fuerte en los seres humanos y en otras especies de primates por la coevolución entre esas dos clases de animales durante más de 60 millones de años. Detectamos a las serpientes con rapidez y estos animales suelen provocar respuestas emocionales que van desde el miedo hasta la fascinación. Los biberones se añadieron por su contraste afectivo con las serpientes, ya que remiten a los primeros recuerdos y al calor materno. La tela se eligió porque los contrastes cromáticos y los rombos evocan los patrones de escamas en los dorsos de las serpientes, reforzando así el tema reptiliano. El banco aportó una dimensión espacial, levantando parte de la instalación del piso. Hecha la instalación, invitamos al público que empezaba a prestar atención a llenar una encuesta. Algunas personas se acercaron a la instalación para poderla observar mejor. El equipo de artistas invitó al público a llenar esta encuesta llamada ¿Qué experimentaste frente a la obra artística? La mayor parte de los encuestados caminaron alrededor y en el interior de la instalación. Algunos tocaron los elementos que la conformaban, especialmente las serpientes. Se obtuvieron 31 respuestas. El primer reactivo solicita al encuestado que indique el nivel de interés que siente hacia la obra en una escala de 0 a 10. El valor mínimo reportado fue 0 y el máximo 10. El promedio fue 5.79. El segundo reactivo pide el nivel de emoción experimentado hacia la obra en la misma escala que el primer reactivo. En este caso, los valores reportados fueron de 0 a 9, con un promedio de 5.35. En el tercer reactivo, el encuestado debe marcar las emociones evocadas por la obra con las siguientes opciones: alegría, deleite, aprecio, asombro, tranquilidad, tristeza, disgusto, miedo, enojo y otro. En el último caso, se ofrece un espacio en blanco. La emoción que más se reportó fue el asombro, con 17 casos, más de la mitad, seguido por el aprecio, con 10 casos, el deleite, con 8, el miedo, con 8, y la alegría, con 5, la tranquilidad, 5, y el disgusto, una persona. 11 encuestados registraron emociones en el campo otro. Curiosidad, 3 respuestas. Intranquilidad, 2. Angustia, un caso. Contemplación, 1. Estrés, 1. Felicidad, 1.
indiferencia con un poco de alegría, un caso, e interés, un caso. Una persona dejó el reactivo en blanco, explicando más adelante en el quinto reactivo que la obra no tuvo alguna reacción en mi persona, en sus palabras. El cuarto reactivo dice: marca las partes de tu cuerpo relacionadas con la experiencia de la obra, con dibujos de figuras humanas simplificadas, una mujer de frente y un hombre desde atrás. Las limitaciones de espacio en el presente trabajo no nos permiten hacer un análisis detallado de las respuestas, pero podemos mencionar que estas fueron variadas e incluyen zonas anatómicas desde los dedos de los pies y las manos hasta la parte superior de la cabeza, lo cual refuerza nuestra suposición inicial que las obras de arte no solo se experimentan en el cerebro. El quinto reactivo solicita al encuestado mencionar brevemente las ideas o pensamientos evocados por la obra, poniendo para ello un campo rectangular en blanco. De nuevo, una presentación detallada de estas respuestas rebasaría el espacio disponible. Algunas de las más notables mencionan recuerdos de santuarios de animales, la presencia de serpientes en el cerro, el deseo de tocar las serpientes, nociones de maternidad, aborto, niñez, rituales, pecado original, envenenamiento, relaciones familiares negativas y la creencia popular que ciertas especies de serpientes se alimentan de la leche de las madres dormidas. Una respuesta dice, cito: las serpientes evocaron movimiento en mi cuerpo. Fin de cita. Y señalaron en el dibujo la pantorrilla derecha y la parte derecha de la espalda en el diagrama. Otra respuesta menciona que algo recorría mi cuerpo, marcando el cuello, las piernas y los tobillos. Finalmente, la encuesta solicita algunos datos generales para que se pueda buscar posibles tendencias estadísticas, considerando variables como la edad, el sexo o género, el nivel de estudios y el lugar de origen de cada uno de los sujetos del estudio. Al final se agradece la participación y hay algunos datos acerca de la elaboración de la encuesta. Como reflexiones finales, mencionaré que este intento de conocer a fondo las experiencias estéticas de las personas ante una obra de arte fue alentador. La encuesta provocó procesos introspectivos en los espectadores que se manifiestan en sus respuestas. Observamos una gran variedad en los niveles responsivos y en las clases de emociones, sensaciones corporales y reflexiones evocadas por la obra. Los autores están motivados para seguir explorando las experiencias de diversos públicos ante las obras artísticas, aprovechando la misma encuesta. Gracias.